Dos. Muy buenas noches. En nombre de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, les damos la bienvenida a un evento de nuestra sociedad. Muchas gracias por estar presentes de manera virtual y siguiendo esta actividad que es muy importante. La doctora Dolly hace unas semanas nos planteó realizar este webinar resaltando lo necesario que es transmitir ese mensaje a todas las personas, independientemente que seamos médicos o relacionados con la salud, porque definitivamente el ejercicio es algo fundamental en cualquier momento de la vida, desde cuando se es niño, adolescente, adulto joven y adulto mayor. En cualquier época cobra relevancia. Y es importante que diferenciemos en qué es actividad física y qué es ejercicio, porque incluso los médicos mm, caemos en ese error, en recomendar actividad física cuando lo que debemos recomendar es ejercicio. Y el nombre muy sugestivo de persuadir es precisamente de llamar la atención, de recordar nuevamente lo en ese diario vivir, el realizar ejercicio. Tenemos hoy unos invitados de lujo que primero, antes que colegas, son amigos. Les damos las gracias por su presencia, su participación, siempre en la mejor disposición. Tenemos unos colegas de diferentes especialidades que poco a poco iremos presentando y destacando sus créditos y su importancia. Así que, sin más preámbulos, nuevamente dándoles las gracias a todos los asistentes y vamos en primer lugar, a darle la bienvenida al doctor Juan Carlos Galvis. El doctor Juan Carlos Galvis es médico deportólogo, eh, es profesor asociado y jefe del posgrado de Medicina de Actividad Física y del Deporte de la FUCS, que es la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, y actualmente es el presidente de la Sociedad Colombiana de Sarcopenia. El doctor Galvis nos va a hablar precisamente de la importancia del ejercicio en preservar y favorecer la salud. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos, aceptar la invitación y bienvenido. Así que los dejo con el doctor Galvis. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y pues nada, pues comencemos. Me tienen que dejar compartir la pantalla. Bueno, muy bien, ya con esa presentación, entonces queda claro cuál es mi experticia. Yo quiero, pues, ¿cuál sería la idea del ejercicio? La idea del ejercicio será que nosotros queremos ser así. Nosotros queremos tener esos músculos y todo ese poco porcentaje graso. Esa podría ser una idea, un imaginario que puedan tener muchas personas. Pero en realidad, ¿qué es lo que pasa con esos músculos? Pues es muy claro. En esta curva nosotros estamos viendo cómo todos vamos a tener hasta este punto una gran cantidad de masa muscular y vamos a estar ganando la masa muscular cada año en nuestra vida hasta este punto. Este punto más o menos ha sido calculado como entre 20 y 30 años para hombres y mujeres. Ahora, ¿cómo queremos nosotros que siga el resto de nuestra vida? Pues bien, con un estilo de vida, pobre alimentación, poco ejercicio, la rata de pérdida de la masa muscular va a ser así. En cambio, con un estilo de vida que tengamos un poco más activo, más ejercicio y comiendo lo que toca, nuestra tasa va a ser un poco más aplanada. Ahorita que hablamos de aplanamiento de curvas, aquí vemos también que esta es una forma más suave de perder masa muscular.
Ya en este punto y en este corte estamos viendo que es una zona gris en la que nos encontraremos en cierto momento de la vida perdiendo una cantidad de masa que nos puede hacer pensar en esto. Kratos. Kratos en la mitología griega era el dios de la fuerza y del poder. Bueno, actualmente es el dios de la guerra en videojuegos. En el 2011, el grupo internacional que trabaja en sarcopenia, propuso el nombre de cratopenia como esa reducción notoria de la fuerza y teníamos debilidad para las actividades de la vida diaria. Cratopenia. Bueno, eso lo sabemos nosotros en la asociación, en el Colegio Americano de Medicina del Deporte, pues tenemos unas tablas y desde hace mucho tiempo cuantificábamos nosotros la fuerza con este ejercicio. Lo conocemos como lagartijas, como velitas o push-up. Y nos decía que poco a poco nosotros vamos perdiendo la capacidad de hacer estos ciclos en 1 minuto o en 30 segundos. Lo mismo sucedía con las mujeres. Y ellos, en el Colegio Americano, clasifican esa fuerza por el número de repeticiones como bueno, regular, malo y excelente. Así que ya desde hace mucho tiempo medimos la fuerza, no solo para la parte deportiva, también la medimos como para hacer cualquier actividad física. Años después comenzamos a medir la fuerza de agarre, la fuerza que tenemos en aprehensión y la medimos con unos dinamómetros. Y encontramos lo mismo. Encontramos que los hombres tienen un pico en este punto, las mujeres un poquitico más bajo en fuerza. Esas unidades están dadas en kilogramos de presión. Y observábamos que comienza a caer la fuerza a través del tiempo de la misma manera, haciendo que entren en esta zona gris los que lograron un pico de fuerza menor, alrededor de los 20 a 30 años, van a entrar más rápido que los que lograron un pico de fuerza a los 20 años mayor. Es probable que nunca alcancen esa pérdida de fuerza, cratopenia, ni los hombres llegando a los 27 kilogramos apretando un dinamómetro, o las mujeres un poquito menos. Criterios que se han ido incluyendo para la pérdida de masa muscular que conocemos como sarcopenia. Encontramos una pequeña relación entre la pérdida de la masa muscular, de la fuerza y testosterona. Bueno, eso, un estudio interesante. Y aquí les muestro la misma curva para hombres y mujeres, pero cada uno de los colores nos está hablando de estudios en diferentes continentes. Eso nos hace pensar que somos igualitos, sin importa en qué continente, vamos a tener exactamente la misma pérdida. Después de los 30 años comenzamos a perder fuerza de agarre, fuerza de push-up y fuerza en la masa muscular. Viene entonces a colación otro término, dinapenia. El mismo grupo internacional de sarcopenia en el 2011 dijo, bueno, dina es potencia, penia pérdida. La potencia es la multiplicación de la fuerza por la velocidad. Eso significa la rapidez en la cual ejecutamos nosotros los movimientos y la fuerza. Dinapenia, entonces, la reducción de la potencia, y lo podemos ver como la pérdida también de ese rendimiento físico. Eso es más o menos como si dijéramos autorreporte de dificultad de movimientos. Se nos dificulta subir o bajar escaleras, levantarnos. La velocidad con la cual caminamos se va perdiendo, se va lentificando la marcha. O ya en 6 minutos no somos capaces de recorrer ni 400 metros. Estamos hablando de 4 cuadras largas. O de pronto nos estamos cayendo más de lo que debemos. Dinapenia, cratopenia, términos que se comenzaron a incluir desde el 2011 en el lenguaje técnico. Aquí estamos viendo un estudio que nos está relacionando la velocidad de marcha con el riesgo relativo de mortalidad. Recuerden que es normal que nosotros tengamos un riesgo relativo de 1. Si nos da por fumar, pues se nos duplica. Si tenemos hipertensión, entonces se nos triplica. Y miren esto, que
para que se duplique el riesgo relativo de mortalidad tendríamos que tener una velocidad paranormal, 1 metro por segundo, con un riesgo relativo de mortalidad de 1. Eso más o menos significa dar un paso largo cada segundo, 2 pasos cortos cada segundo. No es difícil. Cuando somos más lentos que eso, se nos duplica. Pero si somos más lentos que eso, no podemos ir más rápido, se nos triplica el riesgo, la probabilidad que nosotros muramos. Aquí estamos viendo también un estudio, unos cortes de resonancia, parece un osobuco. Estamos viendo el primero aquí, el corte del muslo de un hombre de 24 años, cuya masa grasa es de 10 kilos, hace ejercicio y miren lo abundante en carne que tenemos ese muchacho de 24 años. Y comparamos con 2 cortes de hombres de 66 años. Él tiene una masa grasa de 57 kilos, mientras que él de 34. ¿Cuál puede ser la diferencia? La diferencia es que él solo realiza 3.141 pasos en el día, lo que corresponde a actividades de 3 METs, de 22 minutos. Recuerden, una actividad de 3 METs significa que a duras penas camina. En cambio, este muchacho de 66 años, con una masa grasa baja, realiza 12.445 pasos en el día y hace 130 minutos de actividades de 3 metros. Aquí estamos viendo la importancia en caminar mucho o caminar duro. Aquí hay un estudio que aquí está la referencia bibliográfica, pero es comparando 2 grupos poblacionales, uno que hizo ejercicio, los de negro, antes del ejercicio, negro, sin color, después del ejercicio. Estas 2 columnas nos está hablando, este fue el grupo control y este es el grupo que hizo ejercicio. Y vemos cómo la masa muscular del que no hizo ejercicio se iba perdiendo. En cambio, el que hizo ejercicio iba mejorando. Vemos también cómo esa fuerza medida por la fuerza de agarre con el dinamómetro de mano, el que no hizo ejercicio se iba disminuyendo la fuerza. En cambio, aquel que hizo ejercicio iba mejorando. Lo mismo pasó con la fuerza de las piernas. Pero algo interesante era de la cantidad, de la intensidad del ejercicio que estaban haciendo. Cuando realizaron ejercicios al 30% de la fuerza que ellos son capaces de hacer, mejoraron este poquito. Pero en cambio, cuando realizaron al 60%, es decir, ejercicios más fuertes, mejoraron todo eso. Eso nos está hablando que hacer ejercicio es bueno y que existen unas pautas principales para mejorar el efecto, y eso requiere una dosis. ¿Qué recomendaciones en general les podemos dar de una persona para prescribir el ejercicio? Primero, que sea seguro para el paciente. Ideal es que nosotros le midamos un antes y un después con una batería de pruebas físicas. Sencillas, puede haber, o muy complejas, como ustedes quieran. Siempre debemos incluir ejercicio que nos acelere, que nos estimule el corazón. Son llamados cardiovasculares. O entrenamientos en fuerza. Esos son grupos musculares de cualquier sección o sector del cuerpo. Flexibilidad y equilibrio, porque nosotros vamos a comenzar a perder también esa parte neuromuscular con el tiempo. Entonces, el equilibrio y la coordinación es muy, muy importante. Y hacer un ejercicio que vaya aumentando y que sea individualizado. El Colegio Americano nos da este formato, es un modelo simple que se llama FIT. Muchos hemos oído la palabra FIT. Simplemente, la F significa frecuencia, intensidad, duración y tipo de ejercicio. Ahora le podemos incluir otra inicial que significa progresión. Esta columna nos va a hablar de los ejercicios cardiovasculares y esta columna de los ejercicios de fuerza. La frecuencia debe ser de 3 a 5 días de la semana, mientras que para los ejercicios de fuerza, yo con 2 a 3 días a la semana voy a ver muy buenos resultados. La intensidad, cardiovascularmente puedo hacerlo entre el 40 al 60% del consumo de oxígeno o de la frecuencia cardíaca que nosotros hayamos calculado. Eso en términos generales moderados significa que nuestro paciente o ustedes durante el ejercicio pueden hablar de eso. Si pueden hablar, están haciendo la intensidad que se requiere. En cambio, en fuerza,
nosotros vemos que de moderada intensidad es un ejercicio que ustedes son capaces de realizar de 8 a 12 repeticiones. De alta intensidad, cuando están haciendo el ejercicio y solo pueden realizar de 5 a 6 repeticiones. No son capaces de hacer más. Tiene que ver con la intensidad del ejercicio. El tiempo de 30 a 60 en ambos casos. Y el tipo cardiovascular, caminar, correr, jugar tenis, subir o bajar escaleras, actividades deportivas, voleibol, baloncesto. Existen muchas posibilidades en nuestras casas o en los gimnasios. Bicicleta, tengo caminadora, elíptica, remo. En cambio, los ejercicios de fuerza los puedo utilizar con el propio peso, se llaman autocargas. Puedo utilizar bandas, muchos colores hay, o puedo hacer con pesas, mancuernas, balones, pesas de diferentes formas. Ya existe una gran variedad de ejercicios de fuerza. Esto es exactamente lo que yo les quería contar del ejercicio, que necesitamos hacer ejercicio, tenemos que hacer ejercicio para evitar que nuestra curva sea tan rápida y que perdamos masa muscular y fuerza. Lo tenemos que hacer con una frecuencia de 3 a 5 veces a la semana, pero vimos el gran efecto de la intensidad. Así que entonces vamos a combatir la cratopenia y la dinapenia. Para cualquier cosa, pues ahorita estaremos respondiendo a las preguntas que a bien ustedes tengan por hacer. Así que entonces, eso es todo lo que les quería contar en este momentico. Muchas gracias. Doctor Galis, muchas gracias por su excelente presentación. Y en verdad tengo que confesar que este término de cratopenia es nuevo. La dinapenia, aunque no es muy frecuentemente utilizado, pero sí lo teníamos en nuestro radar. Qué interesante todo lo que nos compartió. El ejercicio no solamente es el movimiento del cuerpo, también se produce una serie de cambios a nivel corporal y las hormonas fundamentales para todo el funcionamiento del organismo son también importantes dentro del ejercicio. Y la doctora Dolly Pantoja, una eminente médica endocrinóloga, graduada de la Universidad Nacional, miembro de la actual junta de la directiva de ACOM, de la Asociación Colombiana de Osteoporosis, y además es la directora del Centro de Especialistas de Obesidad y Nutrición y Osteoporosis, su sigla SENDO, en la ciudad de Pasto, y obviamente ella vive y trabaja en Pasto. La doctora Dolly Pantoja nos va a hablar precisamente de esa relación, el impacto del ejercicio en el sistema hormonal. Dolly, muchas gracias por la presencia y por estar participando esta noche. Te dejo. Listo. Ya vamos a iniciar. Aquí está. Bueno, ¿será el ejercicio una herramienta que tanto hemos buscado para combatir al COVID? Mucho gusto, yo soy Dolly Pantoja, endocrinóloga, y hoy les voy a hablar de ejercicio, hormonas, inmunidad, cosas muy relacionadas. Miren, en los últimos reportes, sé que todos quieren, pues hemos estado escuchando mucho de COVID, pero quiero darles una buena noticia, entonces vamos por ahí. En Nueva York, a principios de mayo, 5.700 pacientes hospitalizados, de los cuales 57% eran hipertensos, 42% tenían obesidad y 34% tenían diabetes tipo 2. Estos son los factores de riesgo que ya lo hemos visto en las noticias, a diario, todos estamos hablando de estos factores de riesgo. ¿Qué es lo que sucede con estas personas que tienen mayor riesgo para COVID? En términos generales, es un estado proinflamatorio. Como sé también que hay pacientes, les voy a explicar un poquito esa parte. Aquí hay un dibujito que esto lo publicaron a principio de mayo en esta revista muy interesante, donde nos hablan simplemente, como sé que hay personas y médicos, les voy a explicar algo aquí. En el cuerpo nosotros siempre tenemos, tanto en nuestro sistema humoral como en nuestro sistema enzimático, un equilibrio. Hay balanzas.
como aquí observamos, hay unas balanzas que deben mantenerse en equilibrio. Aquí hay esta balanza de este receptor, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, que normalmente hay dos receptores, uno bueno, digámoslo así, y el AC1 y el AC2, el malito. Entonces, cuando ellos están en equilibrio, no pasa nada. Estos receptores se encuentran tanto a nivel pulmonar, renal y gastrointestinal. Cuando nosotros tenemos obesidad o enfermedades crónicas, está demostrado que estos receptores, el AC2, están disminuidos. Y cuando llega el COVID, se pega precisamente a esos receptores y los disminuye mucho más. Al pasar eso, ¿qué sucede? La energía positiva, como el yin y el yang, se hace un desbalance y hay inflamación. Entonces, cuando nosotros estamos en obesidad, estamos inflamados y estamos inflamados a nivel generalizado. Estamos inflamados tanto en los pulmones, en los riñones, en el intestino y en todas partes. Adicionalmente, cuando tenemos obesidad, entonces aquí para las personas pues que están en el webinar, estos son los alvéolos, son como unas bolitas donde entra el oxígeno y aquí están las células de defensa. Miren cómo una persona hipertensa, una persona en obesidad, con estados de vida sedentario, va a tener su alvéolo, que son las partes más pequeñitas donde pasa la sangre, donde pasa el oxígeno, va a tener inflamación. ¿Qué sucede en una persona que hace ejercicio, que tiene estilos de vida saludable, que come bien? Pues no va a estar tan inflamado. Entonces, cuando llega el COVID, se inflama más. Adicionalmente, no puede responder a esta inflamación y las células que tienen que llegar a defenderlo están totalmente alteradas, llevando a que la inflamación sea mucho mayor y que no nos podamos defender adecuadamente. ¿Listo? ¿Qué se sabe de pandemias previas? Vamos a aprender, siempre tenemos que aprender de lo que ya ha sucedido. ¿Listo? Entonces, este es un estudio muy interesante para el gremio médico, les sugiero darle una leidita, vale la pena. Se basa en todo lo que sucedió con la pandemia de H1N1 en el 2009. Mire que tuvimos 11 años para prepararnos, pero como no hicimos caso, en esta revisión nos muestran por primera vez que la obesidad es uno de los factores de riesgo principales para complicarse y para morirse más por una hemófilus influenza. ¿Listo? Entonces, miren cómo aquí vemos, adicionalmente, la inactividad física que probablemente vemos acá. Esta será una escena muy común ahora con el teletrabajo adicionado a los domicilios o a la comida chatarra en casa, que nos va a empeorar ese espacio inmunológico deprimido. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con la obesidad y los virus? Entonces, para las personas, digamos, lo voy a explicar muy sencillamente, nosotros tenemos nuestras defensas como son unos soldados que salen a defenderse, pero si ponemos esos soldados a defenderse a otra parte, los mandamos a la guerra a otros lados. En este caso, si estamos en obesidad, si tenemos estilos de vida sedentario, va a aumentar la grasa, especialmente a nivel abdominal, y ahí se va a aumentar la inflamación. Cuando nos vemos barrigoncitos, eso es inflamación pura, ¿sí? Entonces, todos esos soldados que necesitamos para que vayan a otras partes, en este caso el pulmón, y nos defiendan del COVID, van a estar cansados y agotados porque están en el proceso inflamatorio de la obesidad. En términos médicos, tenemos elevadas las citoquinas inflamatorias, aumento de leptina y resistencia. Miren lo interesante que es esto. Parece ser que la leptina tiene muchas vías relacionadas con las defensas, con el sistema inmunológico. Entonces, como en la obesidad tenemos resistencia a la leptina, entonces lo que sucede es que parece que se altera por ese lado. Eso es algo muy interesante, sobre todo los que manejamos obesidad. Tenemos alteración en la migración y el número de macrófagos. Entonces, cuando necesitamos que ellos lleguen a los alvéolos, no van a estar preparados. Adicionalmente, esos macrófagos están, digámoslos, en un estado proinflamatorio y la presentación del antígeno no es tan adecuada como uno esperaría que sea. ¿Listo? Bueno, los neutrófilos también tienen un perfil proinflamatorio y hay alteración en las células T y en las células T helper.
Por eso vemos esa reacción citotóxica tan marcada. Y hay algo adicional, también hay alteración en las células beta. Ya les voy a explicar por qué eso es importante. ¿Qué sucedió con esta pandemia, con Haemophilus influenza, el H1N1? Entonces, miren qué es lo que en este artículo que les mostré, qué pasa con los pacientes obesos. Primero, pobre recuperación de la enfermedad, se demoran más en recuperarse. Segundo, respuesta antiviral retardada, ¿sí? Tercero, mayores días de UCI y si van a UCI, mayor probabilidad de ventilación mecánica. Y miren algo aquí que me impresionó bastante, eficacia de vacunas y antirretrovirales en los pacientes obesos menores. ¿Por qué? Porque hay alteración en las células T, en las células B, y por lo tanto la producción de anticuerpos va a ser menor, entonces van a responder menos a las vacunas. Aquí tenemos este gráfico, me parece muy bonito y muy ilustrativo. Miren cómo un paciente delgado que no está en obesidad y que su porcentaje de grasa no está elevado, tiene menor carga viral, menores días de contagio, es decir, expulsa menos virus y su carga viral es menor y la duración en la cual contagia es menor y la enfermedad es menor. Mire cómo los pacientes obesos en este rango azul tienen mayor carga viral, mayor duración de días de contagio, que son capaces de contagiar, y mayor enfermedad. ¿Por qué es todo esto? Por la metainflamación que produce la obesidad. ¿Listo? Todo nuestro sistema inmune se encuentra alterado tratando de defendernos contra la obesidad. Ante el COVID, ¿qué esperamos? Todos, y yo escucho a diario a mis padres, a mis vecinos, a mis amigos, me escriben, Dolly, mira este medicamento, Dolly, ¿tú qué opinas de esto? Todos estamos esperando una cura mágica, una cápsula mágica, incluso había médicos tomando por allá algunas cosas. Estamos a la espera, esperemos que así sea y pongamos toda nuestra energía para que prontamente tengamos una vacuna. Pero hasta el momento eso no lo tenemos. En este artículo recientemente publicado, tenemos dos herramientas en este momento, las medidas de mitigación, el autocuidado, y los llamo en este momento a que salgan solo al estrictamente necesario. Cuando puedan hacer teletrabajo, hagámoslo, no salgamos a dar vueltas por ahí y hacer cosas que no necesitamos salir. ¿Listo? Y segundo, que nos plantea este artículo y que con el otro artículo que les presenté, que presentaron en mayo, es adoptemos estilos de vida para tener un sistema inmune saludable. ¿Queremos una pastilla mágica? No la tenemos, pero sí tenemos, si yo pudiera, les digo a mis pacientes en consulta, tener una cápsula donde le pudiera prescribir ahí el ejercicio y se le fuera al cerebro, sería perfecto, pero no lo tenemos. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con el ejercicio y las infecciones virales. Todo esto aprendido de pandemias previas. Miren cómo nos hablaba el doctor previamente de la actividad física moderada a intensa, él ya nos explicó muy bonito y muy claramente, nos ayudan a defendernos contra los virus. Miren en esta curva, si yo soy sedentario, tengo obesidad, pues mis defensas contra los virus están disminuidas. Pero si hago ejercicio, por lo menos de moderada intensidad, de 150 a 300 minutos semana, voy a tener mejores defensas virales, mi sistema inmune va a estar mejor. Si sobreentreno, que esto es un capítulo aparte, también puedo tener disminución de la carga viral, pero esto es para los entrenadores de alto rendimiento, de esta parte no vamos a hablar. Entonces, aquí importante que hagamos también, como nos explicaba el doc, ejercicio cardiovascular aeróbico y ejercicio de resistencia para que nuestro músculo esté preparado adicionalmente también para nuestra salud ósea adecuada. ¿Qué ejercicio me genera inmunidad? Esto fue lo que más me gustó de esta parte. Primero, ejercicio moderado de regular a intenso. Miren que un estudio publicado acá, 30 a 60 minutos de caminata rápida, ya tiene beneficios para, idealmente casi todos los días, decía el artículo, ya tiene beneficios para que mi inmunidad contra los virus patógenos esté mejor. ¿Sí? Entonces, miren, caminatas. Tenemos caminadoras, las escaleras, que las escaleras, si yo camino rápido y subo escaleras, también me ayuda a mejorar mi densidad mineral ósea tanto en columna como en cadera. Algo debemos hacer. Aquí como esta madre, que así nos ha tocado a muchas madres, los niños, todo, pero hacer algo de ejercicio aeróbico y complementarlo con ejercicio de resistencia para nuestra salud muscular y nuestra salud ósea.
¿Qué se ha demostrado con el ejercicio? Les estoy mostrando toda la evidencia que hay hasta este momento con pandemias previas. Primero, mejora la respuesta inmune contra patógenos. Segundo, miren, disminuye la morbimortalidad. Si yo hago ejercicio, como saludable, como comida real, como frutas, como verduras, me muero menos si termino yendo al hospital por una infección como el COVID. Disminuyo las hormonas del estrés, el cortisol se me estabiliza, la inflamación es baja, estoy más tranquilo, puedo aceptar las cosas con mayor tranquilidad, porque el ejercicio también tiene cambios que ya más adelante nos van a hablar de la parte cognitiva. Lo que hablábamos, los neutrófilos, la natural killer, las células T, las células B, los monocitos, aumentan la inmunovigilancia. Ellos ya no están dedicados a ver el estado inflamatorio de la obesidad, sino que están dedicados para estar listos ante una infección que tengamos. Disminuimos la inflamación sistémica, mejoramos la respuesta a la eficacia de las vacunas. O sea, estamos esperando una cura mágica. Preparémonos para que respondamos bien a esas vacunas. Comida real, ejercicio. Disminuyen el 40 al 45% de la duración de la enfermedad respiratoria. Es decir, si me va a durar 8 días, probablemente me dure 4 o 5. Alcanzo a disminuir esa enfermedad. Regulación del sistema adulto en adultos mayores. Ojo, necesitamos que nuestros adultos mayores se ejerciten con todas las recomendaciones que ya más adelante nos van a dar, y también ellos se mueren menos si han estado haciendo actividad física y tienen una enfermedad viral. Disminuye la mortalidad por hemófilos influenza, que eso se demostró claramente, y disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedades infecciosas. En hemófilos influenza H1N1 usualmente había neumonía y había también sobreinfección y sepsis, y esta es 40% menor si yo hago actividad física como mínimo de 150 minutos a la semana. Es decir, si con esto no nos convencemos de hacer ejercicio, ya, pues no esperemos una cura mágica. Debemos estar preparados para salir a la calle. Todos debemos mejorar nuestra inmunidad y lo podemos hacer con comida real y ejercicio. Miren estos estudios para los médicos. Miren aquí esta revisión de acá, 2018, y acá reciente, donde en ratones se ha demostrado que el ejercicio aeróbico hace que el síndrome de distrés respiratorio asociado a polisacáridos, que es la molécula que rodea al virus, puede ser efectivo en disminuir la probabilidad de síndrome de distrés respiratorio. O sea, más razones de ahí para dónde. Y aquí les comparto una de mis pasiones, el yoga, también practico pole, como el ejemplo arrastra, ahí está, independiente de la cuarentena, yo he seguido realizando ejercicio, ahí está mi Instagram. Si no alcanzamos a responder las preguntas, con gusto me pueden escribir y les contestaré. Listo. Bueno, doctora Pantoja, excelente, magnífica presentación. Y la verdad, ya me siento convencido. No tanto del ejercicio, que ya lo estaba, sino del yoga, porque con esa foto que puso al final, doctora, pues es bastante llamativo y atractivo. El fondo es muy bonito. No solamente el fondo. Bueno, entonces ya hemos visto varios aspectos, todos relevantes, acerca de la importancia del ejercicio. Ahora vamos a darle la bienvenida a la doctora María Jimena Becerra. María Jimena es fisioterapeuta egresada de la Escuela Colombiana de Fisioterapia y Rehabilitación. Es especialista en pilates y técnicas de ejercicio. Es una mujer emprendedora en este tipo de temas del ejercicio, y seguramente ella les va a compartir su nombre en las redes, y créanme que vale la pena. Es un aporte muy, muy valioso de esta mujer emprendedora. María Jimena, muchas gracias por acompañarnos y compartir tus experiencias, y María Jimena nos va a hablar acerca de las recomendaciones para la adopción del ejercicio, especialmente en personas adultas mayores. Bienvenida, María Jimena Becerra. Quedas con la palabra. Muchas gracias, doctor, y buenas noches a todos. Sí, vamos a hablar. Yo siempre he compartido
desde el punto de vista de la fisioterapia, la aplicación del ejercicio para todas las personas y poder estar al alcance fácil y entendible para la comunidad en general, porque pues cuando tenemos estas presentaciones siempre a veces no entendemos muchas cosas de términos médicos, así que yo me he encargado de simplificar un poco estos lenguajes y así poder transmitir y enseñar a las personas ejercicios y en especial, en este caso, la respuesta ósea al ejercicio. Quiero mostrarles varias cosas que vamos a analizar y a revisar sobre qué pasa en el hueso cuando nos ejercitamos. Dentro de las revisiones, cuando estamos mirando lo que pasa en el hueso, hay una cantidad de factores de riesgo que podemos modificar. Entonces, mi estilo de vida, si yo he fumado, si he tomado mucho alcohol, si he sido sedentario o si he sido activo. Y definitivamente dentro de esos factores modificables es la falta de actividad física, es ese primer factor de riesgo que nos va a generar pérdida en el hueso y por ende osteoporosis. Y es un factor que podemos modificar y es algo que tenemos cada uno la responsabilidad de empezar a activarnos, de mejorar esas condiciones físicas. Ya vimos todo lo que nos acaba de hablar la doctora Dolly, cómo tenemos todos esos beneficios del ejercicio. Dentro de los estilos de vida actuales, el sedentarismo pues, se ha vuelto parte de nuestra vida. Especialmente las mujeres han aumentado ese sedentarismo por el cambio de rol en la sociedad en el último siglo, donde ya vemos que las mujeres pasan más horas sentadas que antes. Y más o menos para que ustedes se hagan una idea, una mujer que permanece 9 horas en promedio sentada tendrá un riesgo hasta el 50% mayor de sufrir una fractura de cadera que aquellas que permanecen menos de 6 horas sentadas. Entonces, cuando nosotros podemos cambiar este factor de riesgo con actividad y con la calidad del ejercicio que hagamos, pues vamos a disminuir ese riesgo y vamos a poder tener una mejor calidad de vida, no solamente a nivel físico, sino ya lo vimos a nivel inmunológico y otras grandes ventajas del ejercicio. Otro factor que se afecta muchísimo con el sedentarismo, incluso en estos momentos de las quejas que he tenido de mis clientes, es que cada vez han estado más sentados porque han tenido que trabajar más, porque ya no tengo la posibilidad de caminar a tomarme el café, ir a la sala de juntas, ¿no? Todo es en la casa, todo es pasar de un lado al otro. Entonces, realmente en este momento necesitamos adoptar medidas en casa que nos ayuden a promover el ejercicio y movernos un poco todos los días. Las reacciones de equilibrio se empiezan a afectar con el sedentarismo. Si yo me quedo más quieto, pues mis músculos y todo mi sistema vestibular, el equilibrio del cuerpo va a empezar a disminuirse, lo que va a incrementar el aumento en el riesgo de caídas. Entonces, todos estos factores yo los puedo modificar con el simple hecho de moverme y hacer ejercicio. Otra cosa son los cambios significativos que empiezan a ocurrir en la fibra muscular. Entonces, cuando empezamos a oír, y yo escucho mucho la queja de las mujeres, especialmente que se quejan de la celulitis, de los gorditos, de la pérdida de glúteos, todo esto, no es solamente lo que está pasando estéticamente, sino realmente cómo el músculo está perdiendo esa capacidad de contraerse y conectar con el hueso para favorecer todo nuestro sistema y nuestro aparato locomotor. Bien. Cuando miramos, hay varios estudios que han revisado lo que ocurre en el ejercicio con diferentes disciplinas deportivas y vemos cómo los deportes que no tienen soporte de peso, como el nadar, incluso casi cataloga un poquito la bicicleta, van a tener una densidad mineral ósea menor si se compara con otro tipo de disciplinas como la gimnasia o el levantamiento de pesas.
Y allí vemos cómo otros deportes que tienen carga de peso ya empiezan a irse más hacia el promedio de la densidad mineral ósea, como correr. Cuando ya le meto, además de la carga del propio peso, el impacto que generan deportes como el básquetbol, el voleibol por los saltos, empezamos a tener todavía mayor beneficio óseo. Y ya en cargas altas se clasifican deportes como el remo, la gimnasia, obviamente, y cargas altas más impacto, gimnasia y pesistas. Entonces, estos en cuanto a deportistas, también se han hecho estudios donde se demuestra cómo un deportista que utiliza más una parte del cuerpo que otra, por ejemplo los tenistas, van a tener una mejor estructura y una mayor densidad ósea en el miembro dominante. Ahora, ¿qué es lo que hace el ejercicio en el hueso? El hueso es un tejido vivo y se va a adaptar a deformaciones que van a resultar de las aplicaciones de los esfuerzos. Los esfuerzos, en este caso, vamos a hablar del ejercicio, ese tipo de esfuerzo que yo le pongo al hueso para que haya realmente un cambio que beneficie la densidad ósea. Y no solamente hablamos de la cantidad de masa y de minerales que hay en el hueso, sino también lo importante del ejercicio es cómo logra que haya un cambio en la microarquitectura, en la parte geométrica y estructural del hueso, lo que se conoce como la calidad ósea. Entonces, acá es donde viene el tema de cómo hago ejercicio para que yo logre realmente tener un estímulo que me mejore esas cualidades del hueso. La tasa de deformación se refiere a qué tanto estímulo está recibiendo ese hueso. Si yo estoy manteniendo mis actividades de la vida diaria, si yo hago el aseo de la casa, hago mis actividades cotidianas, se espera en condiciones normales que el hueso se mantenga normal, con una densidad normal. Si mis actividades son menores a las de la vida diaria, es decir, si estoy más horas sentado, si no hago tantas labores en la casa, pues se espera que esa densidad empiece a disminuir. Y si es mayor, pues el estímulo que yo le pongo con el ejercicio, pues voy a tener un factor que me va a beneficiar la formación ósea. Tenemos dentro de esto también la distribución de la deformación, es decir, que no va a ser igual en las regiones del cuerpo cómo se genera ese estímulo. Ya les explico. Cuando yo hago contracciones musculares, cuando yo hago ejercicios que generan contracción muscular, ese músculo que está pegado al hueso, en las zonas donde se une el hueso, es donde yo tengo que ir a trabajar esos ejercicios de resistencia para tener un beneficio, por ejemplo, en cadera, en columna vertebral, y esto yo lo hago con ejercicios específicos que van a ir a esa zona del cuerpo y van a promover esa contracción muscular que está ocurriendo en la zona donde el músculo se une al hueso. Pero también necesito llegar a otras zonas del cuerpo. Y acá es donde vienen esos ejercicios de impacto, es decir, saltos, cosas que me distribuyan la energía y hagan que esa energía cinética se distribuya por todo el esqueleto y traiga beneficios a todo el sistema osteomuscular. Que esto es lo que ocurre cuando caminamos, cuando corremos, cuando hacemos actividades más de grupos musculares más amplias, más grandes, más generales. También tenemos acá la frecuencia en la que yo le pongo el estímulo a ese cuerpo, a ese hueso, y es básicamente el número de repeticiones, tanto del ejercicio que yo esté realizando, como el número de veces que lo practique en la semana. Entonces, si mi objetivo es mejorar densidad ósea, hay unos números de repeticiones y unos tiempos en la contracción muscular que yo debo adoptar para que el hueso realmente mejore. Y el otro es, el último, es la magnitud de la carga, es básicamente cuánta carga yo le pongo a ese hueso. Y lo que se ha demostrado es que cargas altas, estamos hablando más o menos de un 80-85% de las repeticiones máximas, van a tener más beneficio en el hueso. Ahora bien, yo no puedo trabajar de la misma manera en personas con osteoporosis que ya tienen una deficiencia ósea a personas sanas. Entonces, la distribución
de las cargas va a ser diferente, pero siempre, pues, dependiendo del tipo de ejercicio que yo vaya a realizar y que yo vaya a aplicar en las personas y que ustedes elijan hacer, vamos a tener más beneficio en el hueso. Dentro de las cosas que podemos hacer ahora en casa, que son seguras, está bailar. Podemos colocar esa música que nos gusta, bailar unos 30, 40 minutos. Obviamente bailes seguros para las personas mayores. Es un efecto positivo a nivel neurológico, coordinación, esto que les hablaba de las reacciones de equilibrio. Entonces nos podemos poner a bailar en la casa. Aprender ejercicios de resistencia con pesas, con bandas, una cantidad de ejercicios que podemos realizar estando en casa. Pilates y yoga, como vimos ahora a la doctora en su pose de yoga muy linda, entonces son ejercicios que podemos hacer en la casa. De igual manera, tener presente que no todas las posturas de ambas técnicas están indicadas en personas con osteoporosis. Debo tener algunas modificaciones y variaciones. Y por último, la prevención de los accidentes en la casa. Hay algo que yo llamo el síndrome del atleta. Y son esas personas que empiezan, como después de los 35, 40 años, a hacer de todo. Y empiezan a hacer una cantidad de actividades ya riesgosas para el cuerpo, excesivas, que pueden empezar a tener deficiencias en el sistema inmunológico, ya pueden dejar de tener ese efecto positivo que trae el ejercicio y podemos tener accidentes cuando empezamos a probar cosas locas, ¿no? Entonces no es el momento de aprender a pararnos de cabeza ni de manos, no queremos terminar en urgencias, entonces usar el sentido común y hacer cosas simples, pero que de verdad nos ayuden, que sean divertidas y promover ese ejercicio, pero de manera segura. Y las personas mayores, ahora que están más tiempo en casa, hay que quitar todos esos factores de riesgo que nos pueden ocasionar una caída. Quitemos los excesos de tapetes, tapeticos, mesitas, todas esas cosas que nos están obstruyendo los espacios. Es importante que despejemos, que no tengamos tantas cosas, vámonos hacia unas cosas más minimalistas para que tengamos espacio para nosotros y no para las cosas. Bueno, y para terminar, quería compartirles mis redes sociales. En mi canal de YouTube pueden encontrar rutinas gratuitas de ejercicios terapéuticos. Hay varias listas de reproducción para personas mayores, para personas más jóvenes, rutinas completas de pilates, ejercicio terapéutico y otras técnicas de entrenamiento. Y mi plataforma y escuela virtual, osteomujer.com, que ya es la escuela de pago donde hay rutinas y programas de ejercicios para la salud ósea. María Jimena, muchísimas gracias. Qué presentación tan interesante y muy completa, con alternativas. La alternativa del baile es algo que cada vez estamos compartiendo más y estimulando más a las personas mayores, con todas las dificultades que hay para salir, no solamente en época de pandemia, sino también a veces las condiciones climáticas e incluso de seguridad, y convierten en esta herramienta que tú lo resaltaste muy bien en una interesante alternativa. Les recuerdo que vayan haciendo sus preguntas a través del chat y cuando terminemos las presentaciones daremos las respuestas, si no a todas, a la mayoría de estas preguntas, de estas inquietudes. Muy bien, ahora vamos a darle paso a la doctora Geraldina Altamar. La doctora Geraldina Altamar es médica internista, además con una especialización en geriatría de la Universidad de Caldas. Tiene otra es especialista en gerencia de servicios de salud. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y además es profesora de la especialización de geriatría de la Universidad del Valle. Y miembro de la Academia Latinoamericana del Adulto Mayor. La doctora Geraldina Altamar
nos va a hablar acerca de los beneficios del ejercicio para la cognición del adulto mayor. Geraldine, muchas gracias por tu presencia, tu compañía y bienvenida nuevamente. Hola Miguel Ángel, hola compañeros panelistas y todas las personas que nos están escuchando y viendo. Estoy segura que tenemos personas que van desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia. Estamos muy contentos de estar aquí. Bueno, y mis compañeros con sus excelentes presentaciones me la han dejado muy fácil. Yo pensé que iba a ser un poco más difícil convencerlos a ustedes de por qué teníamos que hacer ejercicio, pero yo les voy a persuadir ahorita de por qué los adultos mayores tienen que hacer ejercicio. Y persuadir consiste en el arte de que uno consiga que las personas hagan algo que nos beneficie a ambos. Entonces, yo me propongo, mediante 4 técnicas de persuasión, convencerlos a ustedes que los adultos mayores deben hacer ejercicio. Entonces, cuando yo voy a hacer ejercicio, yo debo tener un mensaje primero, que es tener claridad de que los voy a convencer con el mensaje de que los adultos mayores deben hacer ejercicio. Y es que el ejercicio es útil para preservar la memoria en todas las edades. Entonces, fíjense ustedes aquí en esta gráfica. Aquí tenemos graficado las 3 resultados de los estudios acerca del ejercicio en todo el espectro de vida, en todo el ciclo vital individual. Entonces, los tres objetivos de los estudios son las vías de señalización, la función y la estructura cerebral y el estado mental y la conducta. En niños menores de 6 años no existen estudios que nos puedan decir si el ejercicio funciona o no. Entre los niños de entre 6 y 13 años sabemos que aumenta factores de neurotransmisión y aumenta la sustancia blanca y la función cerebral. También sucede en adolescentes y adultos, en donde aumenta el volumen de hipocampo y mejora el afecto, y definitivamente en los adultos mayores mejora los procesos de sinaptogénesis, de angiogénesis, de formación de sustancia blanca, mejora el volumen de hipocampo, la sustancia blanca, la estructura cerebral, el afecto y el sueño. Entonces, el ejercicio mejora las vías de señalización celular y molecular mediante 2 procesos. Favorece la neurogénesis, que es el aumento de las neuronas y las conexiones, y favorece la sinaptogénesis, mediante el alargamiento de axones, ramificaciones y remodelación de nuevas sinapsis. Mediante 3 sustancias, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que va a ayudar que aumenten neuronas y conexiones. Como vamos a tener nuevas células, vamos a necesitar alimentar esas células para que sean sanas y crezcan, y vamos a necesitar de angiogénesis, entonces vamos a necesitar de factor de crecimiento similar a la insulina y factor de crecimiento endotelial vascular. Además, que el ejercicio optimiza otros procesos cerebrales, evitando el daño oxidativo, evitando la formación de beta-amiloide, favoreciendo neurotransmisores, noradrenalina, endorfina, dopamina, lo que nos da ese sabor rico de cuando hacemos ejercicio. Induce cambios favorables en el fase circadiano a través de la secreción de melatonina y mejora la ansiedad y la depresión. Específicamente, el ejercicio aeróbico aumenta el tamaño del hipocampo y la memoria espacial. Específicamente, ¿qué sucede? Aquí lo que ustedes observan es un estudio en donde personas adultas mayores fueron divididas en 2 brazos. Unos hacían ejercicio aeróbico y otros hacían estiramientos, que era el grupo de control. Fíjense ustedes cómo aquellos que hacían ejercicio aeróbico a los 6 y al año, cuando era medido el hipocampo y el núcleo caudado, aumentaba de tamaño estas 2 centros cerebrales, a diferencia de los que hacían solamente terapia de estiramiento. Entonces, los adultos mayores que hacen aeróbicos, comparados con los sedentarios, tienen menos atrofia de sustancia blanca y cortical, tienen mayor densidad en lóbulos prefrontales y temporales y mayor densidad en la sustancia blanca y cuerpo calloso. ¿Pero qué significa esto? Recuerden que el hipocampo es el archivador del cerebro, es donde nosotros podemos recuperar el recuerdo y la memoria declarativa.
El núcleo caudado es esta parte del cerebro que nos ayuda a organizar los procesos cognitivos. Entonces, desde hace más o menos, desde el 75, se sabe que los deportistas mayores son más ágiles y precisos y tienen mejor memoria que aquellos deportistas añosos sedentarios. Y los estudios observacionales nos han demostrado todas estas ventajas en reducción de síntomas de depresión, de ansiedad, en disminución de la aparición de Alzheimer, de Parkinson, de síntomas de demencia, en mejorar las habilidades de control ejecutivo. El control ejecutivo es lo que nos permite día a día planear, programar tareas, cumplir con la memoria de trabajo, con los procesos de inhibición y lo que las mujeres tenemos hipertrofiado, que son las multitareas. Y los estudios han demostrado cómo el ejercicio mejora la resiliencia. Fíjense ustedes cómo cada uno de los tipos de ejercicio tienen beneficios en la cognición. Los ejercicios contra resistencia mejoran el rendimiento en las pruebas de razonamiento comparado con los controles. El Tai Chi mejora la atención y la velocidad de procesamiento y los ejercicios aeróbicos el funcionamiento neurocognitivo. La mayoría de los estudios han demostrado que para lograr estos beneficios debemos hacerlo entre 1 año y 1 año y medio. Además, todo lo pasado, tratándolos de convencer, es en personas sanas. Pero además, aquellos que tienen deterioro cognitivo y demencia, mejora la fuerza, la tolerancia, la capacidad funcional, la actividad ejecutiva. Las intervenciones físicas y cognitivas mejoran las actividades de la vida diaria, el afecto y la función cognitiva global. Pero sucede que cuando usted quiere persuadir a alguien y le muestra lo bueno, también tiene que mostrarle las limitaciones. Y las limitaciones son que el ejercicio, si bien es beneficioso para la salud cognitiva, resulta que los estudios son estudios transversales y de neuroimagen. Hay estudios observacionales, pero no hay consistencia en los resultados de los ensayos clínicos aleatorizados. Por lo tanto, si quisiéramos ser puristas, necesitaríamos más aclaraciones sobre las intervenciones del ejercicio en función cognitiva mediante ECAs. Ahora bien, cuando yo voy a persuadir a alguien, tengo que ser consonante con lo que le estoy diciendo. Y los médicos tenemos que tener cuidado con la disonancia, porque cuando nos preguntan, venga, ¿y usted hace ejercicio? ¿Cuántos de nosotros o cuántos de los que nos están escuchando, pues yo hago ejercicio, se están tocando la cabeza? Están diciendo, bueno, sí, los domingos. ¿Cuántos de nosotros fumamos o tenemos hábitos de vida que no son favorables? ¿Qué tenemos que hacer cuando vamos a persuadir a alguien? Apelar a la vida real. Y todos no prescribimos ejercicio, pero sí lo recomendamos. Todos recomendamos el ejercicio, pero tenemos que saber en la vida real y los que vemos adultos mayores que no es lo mismo tener una adulta mayor que nada desde los 20 años a tener a los adultos mayores que ustedes observan a su izquierda con múltiples enfermedades o con limitación de la movilidad. Entonces, esto que ustedes observan aquí es un resumen de los estudios en vida real mostrando las limitaciones que existen al momento de recomendarle ejercicio a los pacientes. Las primeras hay que reconocer las limitaciones médicas, osteoarticulares, musculares, cardiovasculares, cognitivas, neurológicas que puede tener cada uno de los pacientes que atendemos diariamente. La segunda, las limitaciones ambientales, y esto es muy frecuente en nuestro país. Las casas tienen barreras arquitectónicas que le impiden a las personas hacer actividad física. Salir de la casa le impide, es frecuente y hay impedimento para las personas que tienen problemas para la movilidad. La ausencia de sitios, la institucionalización, las limitaciones del sistema. ¿Cuántos de los programas de promoción y prevención en nuestro país tienen el ejercicio como parte de la terapéutica? La no prescripción, pues los médicos no sabemos prescribir ejercicio. Y por último, las limitaciones sociológicas. ¿Cuántos de los pacientes toman el ejercicio como una diversión? Cuando el ejercicio es prescrito como un tratamiento, tenemos los mismos problemas de cumplimiento que el tratamiento. En España, estudios mostraban que cuando los pacientes les preguntaban si necesitaban hacer más ejercicio, se sentían satisfechos con su condición de vida actual, pero cuando lo empezaban a hacer, se daban cuenta que el ejercicio les faltaba. ¿Excluimos al cuidador o al acudiente o lo tenemos en cuenta dentro de nuestros planes de ejercicio? Y la confusión de términos que tenemos entre ejercicio y actividad física. Entonces, yo espero hasta este punto haberlos persuadido de hacer ejercicio. Entonces, si los he persuadido en el chat de Facebook,
póngame dedito arriba o dígame que se sienten persuadidos de hacer ejercicio. Se pueden contactar conmigo mediante estas redes y antes de irme los quiero invitar al primer curso virtual latinoamericano de salud osteomuscular en el adulto mayor, plenamente virtual. Es una apuesta que le estamos haciendo ante la pandemia. Están todos invitados desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia, el Caribe, las Antillas, 30 y 31 de julio y 1 de agosto. Contamos con conferencistas de talla mundial. Tenemos invitado al doctor Clemente Zúñiga, que es un geriatra de México, sobreviviente del COVID, afortunadamente lo tenemos con nosotros, y especialista en osteosarcopenia, y todos los especialistas del país que ustedes observan ahí. Muchas gracias por haberme escuchado hoy. Muchas gracias, doctora Altamar, por su magnífica presentación, muy motivadora. ¿Te convencí o no? No, estoy absolutamente convencido. Desde antes de empezar ya estaba convencido. Ya me has persuadido. Bueno, muchas gracias, sobre todo, no solamente por la presencia, la participación, sino ajustarse al tiempo, que a veces no es fácil, pero los cuatro lo hicieron de una manera magnífica. Lo prometido es deuda y así es que vamos a darle paso a algunas de las preguntas que han tenido nuestros asistentes. En primer lugar, hay uno de ellos que pregunta ¿qué tiempo y cómo distribuir el ejercicio en casa? ¿Qué tipo de aeróbica? ¿Cuánto tiempo? Seguido o no de ejercicios anaeróbicos y pesas, cuánto tiempo de cada uno, cuántas veces a la semana. Yo creo que Juan Carlos mencionó algo de esto y María Jimena también, entonces le doy la palabra a ellos dos. Primero las damas, ¿cierto? Primero las damas, claro. Bien, hay varias cosas a tener en cuenta, pero definitivamente mínimo 3 veces a la semana, lo mínimo de hacer actividad física para lograr beneficios generales. Obviamente, yo todos los días debo moverme. Entonces, lo que yo puedo hacer, porque la capacidad de horario de todas las personas no es igual, yo lo que puedo hacer es distribuir, generar un horario en el que unos días hago mi ejercicio aeróbico, no necesariamente tengo que hacer el mismo día el aeróbico y el mismo día la carga de resistencias o de ejercicios anaeróbicos que comentan, sino yo puedo distribuir en mi semana el entrenamiento dependiendo pues de mi capacidad. Y en las personas mayores definitivamente, y sobre todo cuando tengo debilidad muscular, osteosarcopenia, pues hay que aprenderlo a regular unas 2 a 3 veces a la semana de ejercicios dirigidos de más o menos 20 a 40 minutos. Se pueden realizar de diferentes modalidades de ejercicio. Perfecto. Juan Carlos, ¿algún comentario adicional? Sí, claro. El modelo que nosotros hacemos es que tengamos siempre en cuenta frecuencia, intensidad, duración y tipo y progresión. ¿Eso qué significa? Cada vez que tengamos una contracción muscular, se van a iniciar todas las cascadas para producir adaptación en los diferentes sistemas en los cuales hoy se hizo la explicación. El músculo, sistema neurológico, en hueso, hígado, en donde ustedes quieran se inicia una cascada con una sola contracción. Si hablamos de intensidad, nos vamos a imaginar que la intensidad básica de nosotros es la tasa metabólica basal, es estar acostados. El organismo está actuando para producir la energía necesaria para estar vivos. Si nosotros nos paramos, duplicamos la tasa metabólica. La duplicamos, eso es una cantidad. Pero es insuficiente para producir adaptaciones como nosotros consideramos un estilo de vida saludable. Si comenzamos a caminar, se me triplica la tasa metabólica. Y así entonces yo voy poco a poco, que la intensidad va a generar una gran cantidad de estímulos para poder los cambios. Ustedes vieron en todas las charlas, hay una relación directamente proporcional con la intensidad. Hablamos de carga. Si yo no voy a variar la carga, la intensidad, puedo variar la duración. Y vemos que el efecto se mantiene en el tiempo si lo hago repetida varias veces a la semana. Vemos los estudios que dicen que vamos a obtener resultados a 12 meses.
¿Ustedes creen que si suspende ese estímulo a los 12 meses, la adaptación continúa? No, se pierde. Se pierde. Así que entonces el estilo tiene que ser continuo, el estilo de vida y todo lo que yo adapte. La intensidad es supremamente importante, distribuir. No importa si yo hago parte del ejercicio cardiovascular en la mañana, mediodía y en la noche, la carga total del día se suma. No importa que yo haga unos ejercicios de fuerza en la mañana, mediodía y en la noche, distribuirlo, eso se suma. Nuestras células son capaces de leer ese estímulo y activar todas las cascadas de una cantidad de sustancias químicas que van a llegar hasta el núcleo para producir proteínas. Va a haber síntesis de proteínas produciendo sistema inmunológico, sistema muscular, todo lo que ustedes quieran, solamente con ese estímulo. Distribuirlo muy bien. Ahora bien, si yo voy a comenzar a hacer ejercicio hoy y solo pude hacer 5 minutos, no se preocupen por el tiempo. Hoy hago 5 minutos y cuando yo pueda hacer 6, pues hago 6. Cuando yo pueda hacer 7, hago 7 y voy progresando. Los tiempos que ustedes ven en todas partes, fíjenselo como meta. A eso quiero llegar. Pero hoy solo puedo hacer 5. Hoy hagan 5. Pero que el que hicieron hoy en 5 hayan sentido ustedes que hicieron un esfuerzo, que hicieron un pequeño esfuerzo. No necesariamente que mañana no se puedan mover, sino que hoy hicieron un esfuerzo. Eso en cuanto a la intensidad. La frecuencia ya todos las han dicho, la duración entre dicho y definitivamente progresar la carga que hayan realizado. Perfecto, perfecto. Vamos a agilizar un poquito las respuestas. Hay otra pregunta. ¿Una persona que ya está jorobada tiene la posibilidad de evitar la progresión de la deformidad de la columna a través de ejercicio? ¿Y de qué manera? Creo que respondo. Claro que sí. Definitivamente todos los ejercicios y las técnicas de movimiento que hay para mejorar músculos posturales van a tener un efecto positivo en todo el sistema osteomuscular y sí podemos disminuir una cantidad de factores, mejorar cadenas musculares que tienden a retraerse en la zona anterior. Esto nos va a ayudar a mejorar además patrones respiratorios. Entonces no solamente es el ejercicio, sino también aprender a respirar es clave. Hay una cantidad de ejercicios que nos ayudan a esto. Hay unos estímulos que porque puede ser bastante complicado para la persona enderezarse, simplemente decirle endereces. Entonces sí hay muchos ejercicios, técnicas de movimiento que nos van a favorecer que no empeore. En algunas personas puede mejorar un poco, depende de la edad, de cuántos años lleva en la deformidad. En las personas jóvenes, claro que las podemos mejorar, en niños que están en crecimiento, porque cada vez tenemos, las fisioterapeutas cada vez tenemos más jóvenes en la adolescencia, en la pubertad, con muchos problemas posturales debido a la tecnología y al sedentarismo. Entonces, claro que sí podemos mejorar muchos patrones de movimiento. Voy a enlazar otra pregunta y yo creo que alguna de las dos colegas de Dolly o Geraldine puede responderla y de pronto hacer algún comentario sobre la pregunta anterior. ¿Qué recomendaciones darían para pacientes adultos mayores con antecedente de osteoporosis severa y fracturas previas? Dolly. Bueno, es importante tener en cuenta que estos pacientes obviamente ya deben estar en tratamientos y si tiene fracturas, pues ya con su médico tratante deben estar en tratamientos y obviamente fisioterapia y el deportólogo sería que nos apoyarían tienen que tener ejercicio formulado como tal, pero sí es importante la resistencia, obviamente midiendo bien las resistencias para no producir más daño, pero el ejercicio de resistencia es importante para activar el mecanostato y activar toda la parte de formación ósea, por ejemplo, cuando los tenemos con medicamentos que nos ayudan a la formación ósea, hay que complementarlo con ejercicio de resistencia, pero debe ser guiado y formulado para evitar complicaciones. Por ahí preguntaban algo de solo la natación. Lo que pasa es que la natación, como nos explicaba la doctora, no ejerce mucha resistencia. Entonces yo no sé qué opina
la doctora Maggi, de esta parte, yo pienso que puede ayudar para relajar más al paciente, pero la resistencia que necesitamos para el mecanostato no es suficiente y para la formación ósea no es suficiente. Perdón, antes de darle la palabra a la doctora María Jimena, la doctora Geraldine quiere hacer un comentario adicional. Bueno, con respecto a osteoporosis severa y fracturas, pues, tenemos que mirar en qué momento de la enfermedad estamos, porque sucede que podemos estar en osteoporosis severa en un paciente que tiene fracturas prevalentes vertebrales, o podemos estar en el momento de la osteoporosis severa en donde tenemos un paciente con fractura de cadera y que lo tenemos que rehabilitar. Pues, el concepto de la geriatría es que hacemos la valoración geriátrica, determinamos la parte biológica, la funcionalidad, los síndromes geriátricos que nos interesan muchísimo en este momento, y cuando vamos a incorporar la rutina, ya sea que vayamos a rehabilitar un paciente o ya lo vamos a llevar al ejercicio, miramos que la fragilidad, osteosarcopenia, entonces recuerden que para eso medimos fuerza de agarre, miramos los instrumentos que tenemos para medir estos síndromes geriátricos, determinamos el estado nutricional, porque la nutrición es importante cuando llevamos a un paciente ya sea a rehabilitar o al ejercicio. Determinamos cuáles son sus necesidades nutricionales y hacemos los ajustes. Hay algo que es importante, y en nosotros los geriatras siempre es el potencial que tiene el paciente para cualquier tratamiento que lo vamos a llevar. No es igual que yo lleve a un señor en una demencia de Alzheimer, en un estadio moderado, a que yo vaya a llevar a una persona que cognitivamente está sana. Entonces, siempre lo partimos desde la valoración geriátrica, desde el potencial que tiene el paciente para hacer cualquier tipo de intervención. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que podemos unir con una pregunta que ya había hecho Dolly, que está en el chat. Dice, si se realiza caminar en piscina, ¿ayuda más que caminar al aire libre? María Jimena. Es diferente la resistencia cuando estás en el agua a cuando estás pues con el efecto de la gravedad que genera estar fuera del agua. Entonces, lo que yo he encontrado con los pacientes es que personas con artrosis, además de problemas óseos, pues la piscina les va a ayudar muchísimo en todo el tema del fitness funcional y de mejorar resistencia cardiovascular, porque muchas veces caminar largas distancias incluso les puede ocasionar dolor articular. Entonces ahí uno indica la nada, pero tiene que complementarse con ejercicios y entrenamiento de resistencia, no puede quedarse solamente con nadar. Y en el agua, pues si yo tengo la posibilidad de caminar, pues va a ser más beneficioso caminar que caminar fuera del agua que caminar dentro del agua. Perfecto. Hay otra pregunta y yo creo que es para para cualquiera de ustedes. ¿Es recomendable el uso de bebidas energizantes previas a la realización del ejercicio? ¿O bebidas proteicas o con aminoácidos? Dolly. Juan Carlos. La alimentación previa a cualquier tipo de actividad física, si nosotros estamos hablando ya de ejercicio, depende de la duración de lo que se vaya a realizar, depende de la intensidad que vaya a hacer, depende del clima, ¿sí? Y depende del estado físico antes. Existen las recomendaciones claras de una alimentación cercana a una comida más o menos unas 2 horas antes del ejercicio. La hidratación previa solamente se requiere si yo tengo presupuestado perder líquido. Si yo tengo las recomendaciones, por ejemplo, de actividades que me van a durar 1 hora, al 60% del consumo de oxígeno suficientes con agua, es decir, que no necesito precargar con ningún otro tipo de líquidos lo que yo voy a hacer. Si la intensidad es diferente y el clima es caliente y sé que voy a perder, pues voy a tener que prevenir el asunto reponiendo con precargas líquidas. Juan Carlos, y específicamente las bebidas energizantes como el Red Bull, ¿son recomendables? No. Perfecto. ¿Para el ejercicio? Sí. Si yo hago ejercicio, no. Perfecto. ¿Quiere mejorar la bailadita? Si es otro tipo de estímulo, de pronto. Sí, pero yo eso quería que la respuesta fuera contundente, porque hay en el ambiente que eso ayuda también incluso para hacer ejercicio.
Perfecto, entonces vamos a seguir. Algo también relacionado con la natación, que si es más recomendable en adulto mayor la natación que otros ejercicios. Doctora Geraldine. Yo creo que Maggi o el doctor Galvis yo te podría decir que si el adulto mayor sabe nadar, pues claro. Y sabe para dónde va a nadar, no, es un mal chiste, pero yo pienso que Maggi y el doctor Galvis pues están más capacitados para responderla. Bien, respecto a lo que dices de que si saben nadar, pues realmente yo tengo que saber que los tiempos de fatiga van a ser mayores en el adulto mayor. Entonces, a muchos les encanta el agua porque sienten que está moviéndose y es también un tema terapéutico, ¿no? Y como que les alivia dolores, les hace sentir bien. Entonces, si lo podemos hacer y tenemos la posibilidad en algún momento, pues fabuloso, no hay ninguna contraindicación. Pero si yo tengo que elegir entre que la persona vaya a nadar o no haga nada, pues definitivamente tiene que hacer actividad física en la casa. Y vimos que hay varias posibilidades, el bailar, el tai chi, el yoga, que puede hacer con un buen acompañamiento en casa si no tiene otra posibilidad. Y si, por ejemplo, ahorita el desplazamiento a una piscina es imposible, entonces no es que esté contraindicado o que no sea benéfico, todo lo contrario, todo tiene efectos positivos. Perfecto. Y hablando de confinamiento, aquí hay una pregunta. ¿Cuál es la sugerencia para la actividad física de los niños en este periodo de confinamiento, teniendo en cuenta sus clases virtuales y el riesgo de salir? ¿Cuál sería su impacto en su crecimiento, doctora Dolly? Bueno, yo voy a hablar más desde el punto de vista endocrino. Ya después nos pueden hablar qué tipos de ejercicio, pero es importante ahora, los niños y sobre todo los adolescentes que están haciendo su pico de masa ósea, recordemos que es durante los 12 a los 15 años, dependiendo niños, niñas, es bien importante que no se queden sedentarios, porque si no hacen un pico de masa ósea adecuada, van a tener osteoporosis cuando sean adultos mayores. El solo hecho de hacer ejercicio en este momento, en la infancia y en la adolescencia, nos va a prevenir osteoporosis a futuro. Entonces, importante, de lo que yo sé, y ya los doctores me podrán complementar, es importante los ejercicios de saltos, donde yo tenga impacto y saltos para que ese pico de masa ósea sea adecuada. Entonces, en casa yo tengo una niña de 7 años y a veces en el colegio o nosotros nos ponemos a saltar, a correr, le coloco obstáculos y hacemos algunos saltos, porque esto es bien importante. Sí que tenemos que tener en cuenta a estos chicos, ponerlos a hacer actividad física de alguna manera en casa, que sea una diversión, que sea un juego, que no sea una obligación y que empiecen a amar el deporte. Entonces sí me preocupa mucho el pico de masa ósea y si esto se va de largo, esos adolescentes que lo están haciendo pues van a perder ese pico si solo están en el chat, en el computador y viendo tele. Y en el computador pues viendo sus clases. No sé qué otras actividades, pero eso es, en términos generales, es saltos. Cualquier ejercicio que implique saltos. Juan Carlos. Pues es bueno, sí es claro, el impacto es buenísimo para el hueso y para todo lo que nosotros necesitamos, pero no sé si alguno se ha puesto a saltar. Y cuando salta y salta rutinariamente, se va a dar cuenta que es un ejercicio que dura muy poco, cansa mucho, se necesita cierta resistencia. Saltar muy bien, y cuando uno le pide a los niños que salten y que hagan sus juegos, en realidad es que jueguen. Y ahorita confinados, pues la recomendación pues, podría ser tratar de buscar los videojuegos en los cuales ellos tienen interacción y se pueden mover, que existen. Creo que hay responsabilidad de los padres incitar a que lo hagan con videojuegos con los cuales se puedan mover, definitivamente que se muevan, y ellos se van a mover si hay juegos, ellos se mueven, si van detrás de una pelota, ellos se mueven. Es una condición creo que bien complicada. Yo creo que ahorita el reponer y el restablecer toda la masa ósea de la humanidad va a ser complicado con todo lo que hemos perdido en estos 5 meses, en estos 3, 4 meses que van a ser 5 o 6 meses. Otra pregunta interesante. ¿Es cierto que es mejor hacer ejercicio en la mañana que en la noche? A ver, la opinión de María Jimena. Realmente hacer ejercicio cuando se pueda. Lo importante es moverse. O sea, hay personas que
dicen que duermen mejor si hacen ejercicio y otras dicen que no duermen. Entonces esto es un tema muy personal, pero lo importante es hacerlo. No importa la hora, pero hacerlo. Sí. Perfecto. Hay otra pregunta. ¿El insomnio afecta el rendimiento físico al día siguiente? Y si es así, ¿es recomendable el uso de melatonina? Es una respuesta combinada como para un deportólogo y para una internista. Endocrina. Bueno, en cuanto a la melatonina, realmente hay que tener cuidado. Como todo, debe ser prescrito, no debe ser autoprescrito, porque si hay personas con tendencia a la depresión, puede llevar después de 5 días a síntomas depresivos. Yo pienso que el insomnio hay que mejorarlo desde otros puntos de vista, encontrar la causa, ver qué es lo que me preocupa, o estoy deprimido, o estoy ansioso. No solamente es quitar el síntoma, es buscar qué está pasando para solucionarlo de raíz. Y obviamente el ejercicio, sobre todo los ejercicios de yoga, de concentración, nos van a ayudar ahora hay mucha gente con insomnio por la situación que estamos viviendo. Entonces es calmar un poco también la mente y luego ya mirar cuál es la causa para poder manejarlo. Hay muchos tratamientos, pero deben ser formulados. Perfecto. Bueno, hay hartas preguntas. Vamos a comenzar a escoger porque el tiempo va pasando. ¿La hidratación debe ser antes, durante o después del ejercicio? ¿O todas las anteriores? Todas las anteriores, sí, señor. La hidratación, nosotros debemos tratar de tener nuestro equilibrio hídrico todo el tiempo. Si yo voy a comenzar a hacer el ejercicio deshidratado, ya estoy en problemas. Dependiendo de la duración, tengan en cuenta eso. Si resulta que la orina está clara, sin ningún problema, en la mañana que van a hacer ejercicio, estamos hidratados. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es, si dura 1 hora, hidratación con agua. Si va a durar más de 1 hora el ejercicio, entonces hidratación con bebidas hidratantes con electrolitos. Y solamente voy a estar pendiente de la resequedad de la boca, de la frecuencia cardíaca y del color de la orina. Es una forma bastante sencilla de saber si estoy o no estoy deshidratado. Perfecto. Otra pregunta. ¿Qué es más recomendable? ¿El uso de escaladora o caminadora o elíptica, al aire libre, aeróbicos? ¿En dónde encontramos mayor beneficio? Y si esta actividad tiene alguna relación con los niveles de vitamina D. Es una pregunta completa como para que participen varios de ustedes. Entonces... yo puedo hablar del modo, por ejemplo. En realidad la diferencia que hay es de la bicicleta, de la escaladora, de la elíptica, del remo o de la escalera, es la que tenga. 2, la que le guste, porque va a generar más o menos la frecuencia cardíaca que ellos quieran. Así que en el tipo, con la que perfecto. tenga. Perfecto. ¿Algún comentario adicional, María Jimena? Sí, respecto a la última parte de la vitamina D, pues obviamente si lo hago al aire libre, pues tengo todo el beneficio del sol para la síntesis de la vitamina D. Perfecto. ¿Algún otro comentario de Dolly o Geraldine a esa pregunta? No, pero a un comentario que nos hacen allí, debajo de esa pregunta, y es que sería bueno tener una nutricionista en el panel. Les quiero decir que el 12 de junio tendremos un conversatorio de ¿sirve la nutrición en la osteosarcopenia? Y vamos a tener entre nuestros panelistas una persona encargada de nutrición, un endocrinólogo y una geriatra. Entonces están desde ahora cordialmente invitados. Perfecto. Aquí hay otra pregunta interesante. ¿Los diabéticos qué deben comer y cuánto tiempo antes de iniciar un ejercicio, como caminar? Bueno, para las personas con diabetes es importante tener en cuenta el tipo de tratamiento que tienen. Para un paciente tanto diabético tipo 1 como tipo 2, el momento ideal del ejercicio es la mañana. ¿Por qué? Porque el ejercicio me activa la insulina, ya sea la insulina que yo tengo si estoy solamente con tratamiento oral
o la insulina que me inyecto. Entonces, incluso puede ser hasta 4 a 6 horas después de haber hecho el ejercicio, por eso es mejor hacerlo en la mañana, porque si lo hago en la noche, puedo hacer hipoglucemia a la madrugada. Esto para diabéticos tipo 1 que tienen esquema basal-bolo, se inyectan 4 veces, y para los pacientes con diabetes tipo 2 que se inyectan insulina o tienen sulfonilurias como la glimepirida. Entonces, es mejor en la mañana. Y sí deben hablar con su médico tratante porque es necesario hacer ajustes del tratamiento, sobre todo de la insulina, porque el ejercicio nos ayuda. Ahora, no es que hay que tenerle miedo al ejercicio, por el contrario, nos ayuda, pero debemos ajustar el tratamiento de ser necesario. Entonces, es bien importante y miren cómo el ejercicio, nosotros como endocrinos nos damos cuenta que cuando una persona hace ejercicio, usualmente tenemos que disminuir un poco la dosis de insulina. Y el paciente, como ustedes se dieron cuenta con la conferencia, también se desinflama. Y al desinflamarse, pues los tratamientos y todo va a funcionar mejor. Entonces, para diabéticos, mejor en la mañana. Y si tienen insulina, tomarse la glucometría antes y al finalizar. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que hemos dado trámite a la gran mayoría de las preguntas. Dentro de la política de la Asociación Colombiana de Osteoporosis es ser muy juiciosos con el tiempo, de ahí que resalté ese cumplimiento y el ajuste que hicieron en sus presentaciones, y de la misma manera, pues el evento nuestro ya está llegando a su final. Nuevamente agradecer a este grupo de amigos y colegas por su participación y por acompañarnos, y a todas las personas que han asistido esta noche, que se han conectado, y muy especialmente a las que todavía después de hora y media permanecen. Estén pendientes de nuevos eventos que vamos a tener. Ya la doctora Geraldine hizo el anuncio de 2 de ellos, uno muy importante como el curso latinoamericano de salud musculoesquelética en la persona adulto mayor, y cada semana vamos a tener un evento diferente que esperamos que nos acompañen. Muchas gracias nuevamente y que tengan una feliz noche y un feliz resto de cuarentena.